Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 10:40 de AM. Si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM para quienes nos escuchan en Austin, Texas. El día de hoy vamos a dar continuidad a este tema violencia femenina. Si quieres hacernos llegar alguna participación, comentario, pregunta, puedes hacerlo a través de nuestras vías. Tenemos los teléfonos en cabina para Guadalajara 3122-1190, 3647-1883, una línea nacional sin costo 01807-275420. También puedes hacerlo a través del chat en la página www.radiomujer.com.mx, en el cual estaremos conectados en unos minutitos más, nuestro Twitter, @desde tu mirada, o bien a través del WhatsApp para las personas que nos escuchan, por ejemplo, en Austin, Texas. Probablemente sea el medio más accesible para comunicarte con nosotros. El número celular es 333-822-3208. Y bueno, dando continuidad a este tema que empezamos a hablar el día de ayer acerca de la violencia femenina, veíamos que aunque no es exclusivo de los hombres estallar a golpes y llevar a cabo este tipo de exhibiciones más propias, digamos, más comunes en el hombre, la mujer también puede llegar a presentarlo de esta manera, así tal cual, golpeando incluso al marido, ¿no? Por ejemplo. Pero sí veíamos que lo más común es que se lleve a cabo de una forma encubierta, de una forma que deja lugar a dudas de qué está pasando, ¿no? Incluso para la víctima de esta violencia. Y otra de las formas de esta violencia encubierta, que bueno, pues hablábamos acerca de la violencia psicológica, por ejemplo, la devaluación, que bueno, puede ser hacia la pareja, hacia los hijos, incluso a través con la justificación de una supuesta educación o preocupación por los hijos, se puede llevar a cabo una fuerte devaluación, chantaje, mantener a las personas a través de una ayuda exagerada, bueno, dejar mutilados a los hijos, ¿no? Dejarlos inútiles verdaderamente, lo cual también significa distintas formas de violencia. Y otra manera muy interesante, bueno, interesante viéndolo desde el punto de vista psicológico, es el hacer actuar al otro. Esto, ¿qué significa? Es como depositarlo en otra persona, depositar el coraje para que alguien más lo lleve a cabo en lugar de que ella directamente lo lleve a cabo. Subrayo una vez más, así como lo hice el día de ayer, los mecanismos de los que estamos hablando, tanto ayer como hoy, no son exclusivos de la mujer, no son exclusivos tampoco a propósito del uso de la violencia, pero hemos estado hablando de la mujer. No quiero decir que solo las mujeres utilicen estos mecanismos. Además, también es importante entender que se utilizan las más de las veces de forma inconsciente. No es que la persona elija hacerlo de tal o cual manera. La mayoría de las ocasiones, porque hay ocasiones sí, sobre todo en este que estoy mencionando, que se lleva a cabo ya de una forma más consciente y que sí nos habla de una estructura psíquica un tanto perversa, si no sádica, ¿no? Pero poner al otro a actuar la propia agresividad, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué pasa con este niño que está constantemente buscando activamente que le peguen? Es que parece que quiere que le pegue, ¿no? Porque se porta y hace, y de verdad es increíblemente grosero y hace berrinches y rompe cosas, hace todo lo opuesto a lo que le pido, hasta que no le pego se queda a gusto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y sí, en efecto, el niño está buscando ser golpeado por la mamá, porque
Es en verdad un mecanismo muy interesante. Aunque no haya un diálogo explícito acerca de eso, implícitamente el niño sabe que la mamá necesita golpearlo para descargarse, que necesita golpearlo para relajarse, para descargar para desahogarse. Entonces sí, en efecto, va buscando ese punto en donde la mamá finalmente estalla, se desquita y luego, por lo general, le viene la culpa a la mamá. Entonces, ya que te pude golpear, ahora sí te abrazo y ahora sí te quiero. Y hasta nos podríamos encontrar con mujeres que están buscando la excusa para golpear a sus hijos, ¿no? Acá nos estamos dando cuenta, o estamos más bien describiendo una situación en donde el niño se da cuenta de la necesidad de la madre de golpearlo, de descargarse. Y el niño hace su parte. ¿Por qué? Porque el niño también de esa forma recibe contacto. Acuérdese que sea lo que sea que tengamos en nuestra vida, lo vamos a erotizar. Si es maltrato, lo vamos a erotizar. Si son caricias, las vamos a erotizar. Vamos a encontrar el placer en lo que sea que tengamos a nuestro alcance. Y esto es lo mismo que van haciendo los niños. Pero también podríamos entender y ver, ¿no?, cómo ciertas mujeres buscan una excusa para lastimar a los niños. Van buscando una excusa para castigarlos, para golpearlos, sea lo que sea, ¿no? Es hasta la mera pregunta, ¿cómo te has portado?, ¿no? Y los niños temblorosos de pensar si se portaron bien, si se portaron mal. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, con estas fechas que acaban de pasar, con la Navidad o con Día de Reyes, con las amenazas de que no te va a traer nada el niño Dios, no te van a traer nada los reyes, has sido un niño malo. Y todo esto alrededor, fíjese cómo nos vamos topando con los objetivos de la violencia de cada persona, y específicamente ahorita que estamos hablando de la mujer. Con un hombre nos vamos a encontrar que este tipo de quejas o este tipo de victimización hacia los otros va, por ejemplo, hacia su mujer, ¿no? Hacia, mira nada más que sucia está la casa, no me estés molestando, siempre me estás tratando de esta manera, mira nada más, todo te sale mal, eres una tonta, y encima de la mujer se le cae, ¿no? Este tipo de conducta violenta, si se fija, no es una violencia desatada, no es alguien que esté sufriendo como en algunas veces lo podemos ver, ¿no? Es que tiene problemas con la ira. No, tiene una manera muy, muy específica de dirigir su ira contra ciertas personas que sabe que puede dirigir su ira. Si tiene un problema uno con la ira, en cualquier momento revienta, no importa si es la policía, no importa si es un niño, no importa si es el jefe, ahí ya podríamos hablar de otra cosa. Pero este tipo de violencia, esta forma de violentar, es buscar a las criaturas que son más débiles que uno para caerles encima, para poder desquitarnos, para poder disfrutar de esa violencia, y eso es lo que lo hace tan peligroso. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la violencia femenina. Y recuerda que puedes comunicarte con nosotros además de las vías telefónicas usuales. Tenemos un WhatsApp. El celular es 333-822-3208. Un saludo para Sofía, que nos está, Sofía Bravo, que nos está enviando saludos. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, tenemos también una participación anónima. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando una persona descarga su enojo en personas débiles o más pequeñas y también explota con policía, portero y vecino? Bueno, justamente como estaba mencionando José Luis antes de salir a corte, una persona que tiene, ambos son formas de violencia, ¿no? Y ambos nos hablan de un temperamento que no está siendo controlado de una forma constructiva. No significa que existan personas que no tienen agresividad y otras que sí tienen agresividad. Siempre que vemos a una persona que es pura miel y dulzura, tenemos que saber que su agresividad está actuando
sobre su propia persona y sobre quienes le rodean, solo que está actuando silenciosamente, está actuando a escondidas, y a veces a escondidas es más peligroso que cuando es claramente, ¿no? De una forma directa y clara. No solamente por lo que comentábamos el día de ayer, que bueno, la violencia cuando es encubierta es mucho más difícil de significar y por lo tanto tiene una forma de traumatizar a las personas y de confundirlas, además una suerte de como mensaje esquizofrénico, con mensaje esquizofrenizante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy molesto si esta persona es tan buena? Si me está cuidando tanto, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto resentimiento? No nada más por eso, sino porque cuando queda en silencio, también una gran porción de eso va hacia lugares que conscientemente no desearíamos estar dañando, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, esto que tú nos comentas, cuando una persona es así de explosiva? También el día de ayer tocamos así de paso un punto a propósito de la contención. Nosotros, cuando tenemos esta capacidad de contención, digamos que nos permite, nos da un tiempo de espera para elaborar la respuesta. Cuando no tenemos esto, la respuesta es inmediata. Inmediatamente somos impulsivos en todos los sentidos, ¿no? Y cualquier afecto que va acrecentándose empieza a angustiar a la persona, así sea la emoción de que se van a ir a X lugar de vacaciones. Esta emoción, esta excitación empieza a angustiar y empieza a poner mal a la persona y se puede llegar a poner de mal humor, puede llegar a sentir náuseas incluso de saber que al día siguiente o dentro de 2 días tiene un examen, puede en verdad poner muy muy mal a la persona. Hay personas que, como José Luis comentaba, para lo poquito que les alcanza esta retención, es esperar a llegar hacia objetivos específicos sobre los cuales pueden descargar toda su ira sin tener ninguna repercusión de regreso. Esto pensaríamos en una forma no más estructurada de pensamiento, sino más perversa, más en lo sádico, ¿no? Como puede ser este marido golpeador que, bueno, es farol de la calle, ¿no? Y en la casa, bueno, pues se trae a los hijos y a la mujer en penumbras, verdaderamente, entre gritos de evaluaciones y maltratos. Esta es una modalidad más perversa. Una persona que no puede esperar ni siquiera ese tiempo, va a reventar con quien sea sin siquiera alcanzar a pensar en consecuencias. Me van a meter a la cárcel, me va a ir mucho peor. Si yo le hago daño físico a esta persona que claramente me está tratando de molestar, solamente voy a hacer que gane esa persona, porque entonces yo voy a terminar en una situación mucho más comprometida que él o que ella. No les da para pensar en eso, es inmediato. Y es justamente porque no se pudo desarrollar esa capacidad de contención, que tiene mucho que ver con el postergar. Nosotros, cuando tenemos la capacidad de postergar significa como un poco como poder esperar. Si a ti te dan ganas de ir al baño en la calle, vas a tener que esperar a encontrarte algún lugar, algún supermercado, o a llegar a tu casa, para poder ir al baño. No vas a hacerlo ahí en ese momento. Cosa que no sucede con los bebés, por ejemplo, ni siquiera tienen control de esfínteres. Tampoco sucede con los niños, ¿no? Normalmente tienen ganas y, bueno, ya en ese mismo momento, por eso durante un cierto tiempo utilizan pañal. Pero esta capacidad de postergar nos trae muchísimos beneficios, porque nos permite en cuestión de segundos hacer una ramificación impresionante de posibilidades con las cuales podríamos satisfacer nuestra necesidad inmediata, en lugar de
inmediatamente escupirla, soltarla, y es como que ya nos deshicimos de eso sin que nos sirviera para pensar, nos deshicimos de toda esa energía de un golpe sin que nos sirviera para reflexionar en nada. Por eso tú ayer mencionabas, ¿no? Se devalúa, se grita al otro, pero no para llegar a un acuerdo, no para llegar a un acuerdo con la pareja, nada más para sacarlo de inmediato. Es tal cual, es una falla en la elaboración, que era lo que le estaba planteando ayer. Vamos pensando, de alguna manera nos vamos convenciendo, ¿no? Es que hay personas que no entienden más que con la violencia. No, nadie entiende con violencia. La violencia, digamos que ya sería lo último, ¿no? Imagínese que alguien nos está queriendo invadir aquí en nuestro país, ¿no? Y pues, empezamos con diálogos, oigan, está pasando esto y lo otro, pero llegan tirando patadas y machetazos. No es que vayan a entender si nosotros les respondemos con patadas y machetazos. La medida de responderles con violencia es simplemente para sacarlos. No es para hacerle entender a nadie. Con la violencia no entiende nadie. No hay tal cosa como le puse una golpiza y entonces ya entendió. Ahí se nos va confundiendo un poquito con un uso del castigo físico, ya medio antidiluviano a estas alturas. Por ejemplo, con los niños, ¿no? Que si el niño se porta mal o si el niño hace tal, se le dan unas nalgadas o se les dan unos coscorrones. Y uno dice, es que no entiende más que con eso, no entiende más que con nalgadas, no entiende más que con esos coscorrones. Ahí hay que ver cómo los coscorrones o las nalgadas ya es porque se nos ha superado nuestra capacidad de educar. Es porque no tuvimos ninguna otra alternativa. Y el niño es un niño. El niño no va a buscarle lógica a lo que le estamos diciendo, no se va a contener él solo. Y si nosotros lo último que podemos hacer es darle una nalgada o darle un coscorrón, es simplemente para condicionarlo con el dolor. Eso no es educar, eso no es convencer a nadie. Eso, por eso de repente se hace esta analogía, ¿no? Es que es como los perros, solamente entiende con golpes. ¿Por qué? Porque los perros, evidentemente que no tienen la misma cantidad de procesos para elaborar la experiencia igual que nosotros, y aún así tienen un espectro bastante considerable. Pero por ejemplo, ¿qué se hace si un perro muerde a su dueño cuando es pequeñito? Pues no le vamos a decir, mira perrito, es que si tú me muerdes yo me voy a lastimar. No, vamos a darle un sopapito, ¿no? Le vamos a dar un empujón, le vamos a decir que no, de una manera muy agresiva tal vez. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de poder elaborar eso. Si hay personas que les ponen las patas en la boca para que se muerdan ellos solos o simplemente los encierran. Pero fíjese cómo ahí es, no por hacerle entender, sino por condicionar al otro. Tenemos orquesta. Tenemos una orquesta aquí de ruidos, del invierno, ¿no? Es un CD de ruidos del invierno, así como las ballenas, pero estos ruidos del invierno, toses y estornudos. Bueno, pero le estaba diciendo cómo la violencia no es que elabore, la violencia solamente es la destrucción. Ni siquiera podríamos pensarlo como ese condicionamiento. Lo que pasa es que como me faltó al respeto, le voy a poner una golpiza a mi hijo. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Entonces, fíjese cómo ahí es todavía si lo estuviéramos pensando como condicionamiento, lo que estamos viendo es que si él me falta el respeto, lo va a dejar de hacer porque sabe que le viene una golpiza después de eso, no porque me tenga respeto. ¿Sí ve? Y lo mismo va pasando en muchos otros sentidos. No quiere decir que sea una herramienta la violencia. La violencia nunca es una herramienta, la violencia es un fin como tal. Es destruir, es lastimar y no tiene mucha más justificación que eso. Entonces no hay para qué estarle buscando tres pies al gato. No es como para pensar, bueno, es que yo respondo de esta manera porque a mí me enseñaron. No, eso es simplemente porque no tenemos otras herramientas y porque no nos hemos dado la tarea de establecerlas. No nos hemos dado la tarea de buscar otras formas de vivir. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la violencia femenina y nos ha dado para hablar también de la violencia en general, ¿no? En muchos sentidos, aunque ahora mismo lo estemos hablando más enfocados hacia el aspecto de la mujer. ¿Por qué tendría que ser diferente en la mujer? No tiene que ser diferente, pero ¿por qué suele ser diferente? No nada más está la distinción en cuanto a lo que nos viene desde lo biológico, que bueno, sí en efecto
tiene que ver con la diferencia hormonal. Desde lo hormonal, la mujer no tiene tantos niveles de testosterona, no produce tanto nivel de testosterona. Y la testosterona, bueno, pues sabe poner un poco más violenta a la gente, ¿no? Más agresiva. La violencia es algo, es una concepción más social, por no decir humana. Se ha incluso descubierto que los animales inferiores, cuanto más social es su estructura, es decir, cuanto más lo que nosotros llamaríamos inteligencia se intuye en estas especies de animales, más tienden a la violencia, más tienden a actos que nosotros consideraríamos violentos. Pero por lo general los animales salvajes son agresivos porque necesitan cazar, por lo mismo que nosotros somos agresivos, porque necesitamos la agresividad para vivir, porque quizás ya no necesitamos cazar o matar gente, pero sí necesitamos delimitar. Cerrar tu puerta con llave es agresivo, porque estás con toda la intención evitando que entren personas que están a la intemperie, ¿no? Que están ahí en la calle sin tu comida y sin tu techo y sin tus comodidades. Es algo agresivo, no es algo violento. Decirle que no a una persona es algo agresivo, más no es violento. Es decir, necesitamos la agresividad para vivir. Los animales salvajes cazan, se defienden de sus depredadores, etcétera. Y para ello hacen uso de esta agresividad, pero por lo general no hay indicios de que disfruten hacerlo. Lo hacen por instinto, lo hacen porque necesitan hacerlo. La violencia ya es una forma más humana y además es una forma de alguna manera como procesada de nuestros instintos. Nosotros nos vemos, por el hecho de estar insertos en una sociedad, por el hecho de ser civilizados, nos vemos sometidos, vivimos sometidos a un grado de represión, a un determinado grado de represión que nos neurotiza. Esta cuestión de que no podamos hacer del baño en cualquier lugar que se nos ocurra, es algo humano, ¿no? Para la naturaleza esto sería una regla verdaderamente absurda, te puede hacer daño, ¿no? Si tienes ganas de ir, haz. Y punto. De comer, que no robemos la comida de alguien que está al lado, también para la naturaleza resultaría algo absurdo, ¿no? Tienes que sobrevivir, tienes que comer, el más fuerte, ¿no? Si puedes quitárselo, quítaselo, mátalo y quítale su comida para que tú puedas sobrevivir. Pero nosotros somos civilizados y nosotros tenemos otros beneficios mucho más allá de la mera supervivencia. Sabemos que si postergamos, si nos esperamos, si no hacemos ese tipo de cosas, entonces también puedo confiar de que no llegue alguien más grande que yo y me mate para quitarme mi lonche, ¿no? Y todas estas cosas. Sin embargo, esto nos somete a un grado de represión que nos neurotiza, nos somete a la neurosis social, la cual es normal y es muy benéfica. Pero en distintos niveles, esta la aprendemos, no nacemos con ella. Y en distintos niveles puede llegar a neurotizarnos más o menos, quizás a un grado patológico. En la mujer, por lo general, el tipo de represión, cada vez menos, pero aún así el tipo de represión que se ejerce es muy peculiar, es muy particular en el sentido, por ejemplo, de lo sexual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien enuncia así abiertamente, sobre todo en el caso de una mujer, que está tan enojada, vamos a pensar en el trabajo, que está tan enojada con su jefe que quisiera matarlo, ¿no? Ay, ojalá se muera, es un desgraciado, hace esto, hace el otro, hace aquello. Bueno, eso pasa como esa persona está muy enojada. Pero ¿qué pasa si una persona, en especial una mujer, enuncia que se siente tan atraída sexualmente por el jefe que quisiera hacerle otra cosa distinta a matarlo, ¿no? Bueno, pues entonces todas las personas como, qué comentario tan
tan fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Esto en general va para toda la sociedad, no nada más para las mujeres. Pero aquí hay un hecho importante que va a hacer, va a propiciar que en muchísimas familias y entre hermanos, por ejemplo, este trato de las pasiones, todas las pasiones que puede despertar la cercanía humana, sea mucho más plausible que se descargue la pasión por medio de la violencia que por medio de cualquier aspecto erótico. Por lo general, la sociedad castiga muchísimo más fuerte lo que va de la mano con la erotización que aquello que va de la mano con una franca violencia. Entonces, todos estos medios de violencia se convierten para muchas mujeres en el único medio aceptable o plausible de establecer un momento pasional, por ejemplo, con el marido. No hay relaciones sexuales, pero ¿cómo están estos momentos de tensión, de gritos, y quedan después de eso como descargadas, como satisfechas de alguna manera, ¿no? Y pensaba que tal vez estamos usando como muy sueltos el término descarga, pero ¿qué se entiende por descarga a final de cuentas, ¿no? Porque nos estaban haciendo una pregunta hace rato, ¿qué pasa cuando se descarga? Fíjese, cuando hablamos de descarga alrededor de la violencia, no estamos hablando de la descarga por ejemplo, de la pulsión en el deseo, que es muy distinto, sino más bien, como lo estaba planteando el día de ayer, como un acting. ¿Cuál es la diferencia? A final de cuentas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fíjese, cuando nosotros, digamos, formulamos un deseo, cuando nosotros estamos cocinándonos un deseo, vamos a darnos cuenta de que hay un nivel de tensión que sube. Por ejemplo, imagínese que usted quiere llegar a su casa y darle un beso a su pareja, ¿no? Ay, qué ganas de llegar. Y de repente se le ocurre como eso a las 10, 11 de la mañana y no sale del trabajo hasta las 6, 7 de la tarde. Bueno, pero qué ganas, sí, voy a llegar y la voy a abrazar y le voy a hacer y le voy a decir y le voy a... Y mientras va pasando el tiempo, se va acumulando esa tensión y cada vez se nos antoja más, ¿no? Esto también lo podemos pensar alrededor, por ejemplo, de una golosina o de alguna cosa placentera para nosotros. Y al final del día, cuando por fin podemos cumplir nuestro deseo, se va a dar una descarga de esa energía. Y esa descarga se vive como algo placentero, porque lo placentero justamente va alrededor de dejar de tener esa, ¿cómo lo podríamos decir? Como esa ausencia de satisfacción. Por un lado es la satisfacción del acto en sí, y por otro lado es el dejar de sentir ese displacer que nos estaba generando digamos, la postergación de este tipo de cosas. Cuando hablamos de la descarga alrededor de la violencia, no estamos hablando de una descarga de energía alrededor de la dinámica del deseo. De lo que nos estamos refiriendo es que hay una pulsión y no hay una elaboración alrededor de esto. No está ese voy a llegar a la casa, le voy a dar un beso, cómo lo quiero, cómo la quiero, me voy a comer esta cosa, me lo voy a preparar de tal forma, voy a esperar a que llegue y voy a ver mi serie favorita comiéndome esta cosa. No, simplemente es un disconfort, un displacer que se acrecenta de golpe, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esta persona que siente que a uno de sus hijos le falta el respeto, ¿no? Porque también hay que entender qué es eso de que me falten el respeto. A veces las criaturas dicen no. Súbete a tu cuarto y ponte a hacer tu tarea. No, me ha faltado el respeto. Fíjese cómo ahí, en ese momento, vamos a sentir digamos como que se nos llena la cabeza de coraje, se nos llenan las tripas de furia, y justamente ese es el displacer. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo ofendido por alguien que yo considero inferior a mí. ¿Cómo es que me está levantando la voz? ¿Cómo es que está yéndome en contra de mi voluntad? Este ser, este ente que yo tomo como que es una parte mía, ¿cómo es posible que haga eso? Y en ese momento, ahí es en donde toda esta energía se va volviendo algo displacentero. ¿Por qué? Porque no está sucediendo como yo lo quería hacer. Y en lugar de que haya una elaboración, que es lo que estamos poniendo acá como el contexto, decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué me contestas así? Ven acá, siéntate, te estoy diciendo porque bla, 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 y lo acomodemos, simplemente está una explosión, una bofetada, una nalgada, y ahí está la descarga. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y luego vamos a continuar.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema, violencia femenina. Y creo que la mejor manera de cerrar, de concluir esto, es que en realidad hablábamos hace un momento de este grado de represión necesaria para poder vivir en sociedad, para poder ser humanos, ¿no? Civilizados. Sin embargo, también el ser civilizados nos provee de ciertas herramientas que nos permiten como canalizar nuestras pulsiones de distintas maneras. Hay ocasiones en que la persona llega a un grado de represión en donde puede llegar a sentir culpa, incluso por pensar algo violento, por tener algún sueño violento, por sentir, por advertir este cierto odio hacia las personas cercanas, etc. La posición de la mujer no es distinta respecto a esto. Y su odio en muchas ocasiones queda ligado a la frustración que pueden llegar a despertarle los hijos, por ejemplo. Entre más satisfacciones tengamos en nuestra vida, entre más movilidad tengamos en nuestra vida, vamos a tener también más espacio para distribuir nuestras pulsiones. Esto es muy saludable. Una persona que sale, que trabaja, que se mueve, que hace, va a tener un campo mucho más amplio de individuos a quienes conoce, de individuos a quienes con los que puede contar, de una red social con la cual puede contar, y además sobre la cual puede distribuir sus afectos, positivos o negativos. Cuando una mujer se dedica más al trabajo de casa, los afectos quedan prácticamente todos asociados a los actores que existen dentro de esa casa, y esos suelen ser los hijos y el marido. Y cualquier cosa en la vida, absolutamente cualquier cosa, hasta manejar, nos provee de cierta cantidad de frustraciones. El cuidado de los hijos es algo que genera mucha frustración, que exige muchísimo esfuerzo por parte de la mamá, y que no es nada raro que despierte estos afectos agresivos por parte de esta mujer. Pero vamos a pensar, ¿qué ocurre con una mujer que se permite, cuyo grado de represión no le somete a una culpa espantosa por el simple hecho de intuir? Porque además por lo general queda reprimida por completo esa agresión, ese sentimiento, incluso pequeños momentos de odio, ¿no?, hacia los hijos. ¿Qué pasa cuando existe este sentimiento y queda totalmente reprimido, queda como algo horripilante, algo que una madre jamás debería sentir hacia sus hijos? Lo que pasa es que el afecto no desaparece, solamente queda desligado del motivo real que lo está provocando. ¿Para qué? Para no sentir culpa. Y la persona va a sentir una ira y un malestar creciente que no puede explicarse y que va a descargar en cualquier momento. Se va a descargar por sí solito en cualquier momento, cuando menos lo esperamos, y sin que nosotros podamos como vehiculizarlo, sin que nosotros podamos canalizarlo de ninguna forma. ¿Qué pasa, por otro lado, con una mujer que se permite pensar en eso, que se permite sin satanizarse a sí misma y dice, esto es demasiado, necesito unas vacaciones de esto? Esta mujer va a tener los elementos para utilizar esa agresividad, que repito, no es algo malo, para poder
Uno, a lo mejor de verdad son insoportables los niños y de verdad ponerles límites, los necesarios, para que sea más agradable la estadía con ellos. Dos, a lo mejor en verdad puede requerir, ¿saben qué? Pues muchas mujeres dicen, es que qué culpa me da ponerlos en una guardería, porque entonces, pero están todas frustradas porque tienen muchas ganas de salir a trabajar, tienen muchas ganas. Más vale tener una mamá contenta en los ratos que se pueda tener esa mamá, que tenerla constantemente anclada en la casa, frustrada y pasivamente agresiva con los hijos. Es mucho más valioso para los hijos y para ella, ¿no? Entonces, este tipo de resoluciones solo pueden aparecer cuando la represión no es tan absurda y tan ridícula como para no permitirle a la persona ni siquiera pensar en esa molestia, en ese desagrado. Y se vuelve, por irónico que parezca, mucho más productiva. De hecho, no llega a transformarse en violencia cuando podemos ser más francos acerca de nuestros odios, ¿no? Uh-huh. Y también, recuperando un poquito lo que habíamos hablado en la primera parte del programa, se me hace bastante importante también recuperar esta idea de que la violencia no es algo privativo de ningún género, no es algo exclusivo de los hombres. Esto es un aspecto simplemente de nuestra naturaleza, ¿sí ve? Ya ni siquiera podríamos hablar de la agresión. La agresión vendría como uno de nuestros instintos naturales, porque es correr o agredir. Tenemos una de dos, correr o defendernos, utilizar la agresión. Pero cuando ya hablamos de violencia, estamos pensando más en una situación de odio, ¿sí ve? Por ejemplo, no es que uno case un antílope por violento, ¿no? Uno lo caza en un impulso agresivo, ¿por qué? Para mantenerse vivo. Pero ya cuando estamos hablando de la violencia, tiene que ver con ese impulso agresivo, digamos, como en función de nuestro odio, en función de destruir, solamente de destruir. Y esto, como le estaba mencionando, no es algo privativo de ningún género. No podríamos decir, es que eso es de hombres. No, eso es de hombres y de mujeres. Acá, pensando un poquito en lo que tú estabas hablando, Gaby, de la represión, lo único que va cambiando es la manera en la que se expresa la violencia. Y hay que tener mucho cuidado, ahorita pensando en esto de la violencia femenina, en cómo tanto usted como mujer, como las personitas que están a su alrededor, que tal vez estén a su cuidado o que esté educando, van teniendo opciones para canalizar esa violencia. Van teniendo, digamos, como la posibilidad de elaborar en lugar de tener una respuesta violenta ante las cosas. ¿Por qué? Porque esos impulsos agresivos siempre van a estar. Ese odio siempre va a estar. Las ganas de destruir siempre van a estar. Esto es algo muy normal, muy, muy, muy normal. Pero lo que también tendría que estar, y no es tan normal, pero que tendría que educarse justamente, es cómo lidiar con estos impulsos. ¿Cómo es que podemos lidiar con estos impulsos agresivos antes de que se torne violento lo que nos está sucediendo? Y para las mujeres hay muy pocas opciones para poder lidiar con esto. Con los hombres nos vamos a topar que están las competencias deportivas, que está un ámbito laboral muy competitivo, nos podríamos poner a pensar hasta en el aspecto intelectual, como hay una lucha feroz a veces en la competencia de las ideas, y en las mujeres realmente hay pocos espacios. También podríamos hablar de este aspecto intelectual, por ejemplo, del trabajo, y poco a poco pero van siendo como los mismos que los hombres. Si ves así como, pues si los hombres pueden hacer eso, nosotras también. Pero en las mujeres, la alternativa, por lo general, va hacia reflejarse a sí misma esa violencia. Y esto es una cosa tristísima. Ahí es en donde nos podemos encontrar como las mujeres, en lugar de aventar su odio hacia afuera, en lugar de poder canalizar esa agresión, empiezan a tener conductas destructivas hacia sí mismas, en donde ahora es comer de una manera compulsiva, llenarse de tics, empezar a sabotear sus relaciones personales, lastimar su cuerpo, tener algún otro tipo de padecimiento de la alimentación. Y eso es justamente una de las cosas que se pueden llegar a desarrollar
por no poder lidiar con esta violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa educación para las personas que las estamos dando, y si nosotros estamos en una situación así, darnos cuenta que no solamente es aspecto del destino, sino que es muy posible que ya estemos haciendo algo como adultos que nos genere estos problemas. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.